Bien, buenos días hermanos. Por la gracia del Señor vamos a tener ahora esta clase de escuela dominical que también cada domingo el Señor nos permite tener y donde podemos ahora con libertad, ¿no es cierto?, escoger un tema para que nos presida, para que también el Señor nos hable a través de él. Y previo a tener la lectura del pasaje que vamos a considerar en esta mañana, vamos a tener una palabra más de oración. Padre amado y Dios bendito que estás en los cielos, damos las gracias, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia, Señor, continuando con esta reunión que hemos empezado desde horas tempranas, alabando tu nombre, glorificándolo, no solo con nuestros labios, sino también con nuestro entendimiento, donde también, Señor, has dado a nuestros corazones la alegría y el gozo, Señor, porque también a través de esos cánticos podemos, podemos hablar contigo, podemos estar en comunión con los hermanos, podemos también, Señor, alabar tu santo y precioso nombre. Y así ahora también, Señor, dispuestos a leer tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, la cual has dejado escrita, Señor, para que nosotros, tus hijos, podamos recurrir a ella y encontrar allí enseñanzas, tus ordenanzas, tus mandamientos, tu guía, tu dirección, pero también para aquellos que todavía, Señor, no te conocen, puedan también ver que hay un plan de salvación a través de la obra de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, el cual os invita, Señor, a todo hombre a que se arrepienta de sus pecados y puedan creer en Él para formar precisamente parte de su familia. Dejamos en tus manos también si alguien hoy nos está escuchando por primera vez, Señor, para que también puedan abrir sus mentes y sus corazones y que tu palabra, Señor, pueda también penetrar así como un día lo ha hecho en nuestros corazones y podernos, Señor, reconocer en la condición en la que estábamos para así ahora, Señor, tener gozo porque somos hijos tuyos, porque nos has rescatado, porque nos has dado también, Señor, la salud y la vida eterna. Dejamos todas las cosas en tus preciosas manos. Pedimos, Señor, nuevamente que perdones todas nuestras faltas y todos nuestros pecados. Y lo pedimos todo en el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21. San Mateo, capítulo 21. Y vamos a dar lectura a los primeros 11 versículos de este capítulo de San Mateo. San Mateo capítulo 21, del versículo 1 hasta el versículo 11, y dice así la palabra del Señor. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de un animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y los que iban detrás, clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Y las gentes decían, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Quiera el Señor bendecir su palabra. Y hoy, por el tema de la cuarentena, no lo veríamos, ¿no? Pero en el caso de que no estuviera, eh, particularmente la Iglesia Católica
festeja o celebra lo que llaman el Domingo de Ramos, ¿no? Donde suelen regalar entre los feligreses unas ramitas de olivo, ¿eh? Y que representan, ¿no es cierto?, lo que está en parte de este pasaje. Muchos de ellos por ahí ni entienden por qué es que hacen eso, pero más aún lo digo yo que vengo también de una familia católica donde, claro, este domingo, el domingo anterior a la Pascua, siempre estábamos, ¿no es cierto?, regalándonos esas ramitas y después llevándolas a nuestras casas y por lo menos nos adelantaba que el domingo siguiente se iba a celebrar la Pascua, ¿no es cierto? Y es maravilloso cuando encontramos en la palabra de Dios, ¿ah?, estos relatos, porque claro, no muy pocos leyeron a lo mejor este relato y sí hacen eso como una costumbre, una tradición, pero los hijos de Dios que tenemos la palabra escrita y los que siempre recurrimos a ella, tenemos el privilegio por parte del Señor de poder encontrar en ella, ¿no es cierto?, las enseñanzas que son necesarias para nosotros, aquellas cosas que sucedieron y que están representadas también por el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo y cómo ejerció su ministerio y hasta el porqué de cada una de estas cosas. Y este relato tiene una particularidad que muy pocos relatos bíblicos tienen, y es que está escrito en los 4 evangelios. Me costó mucho a mí decidir, ¿no? Esta palabra la tenía en el corazón durante la semana para compartirla hoy, pero tenía que elegir un texto que nos presidiera. Y la verdad que los 4 textos que están en los 4 evangelios eran realmente oportunos para tomarlos porque cada uno de ellos tenía una enseñanza, pero lo maravilloso de esto es el complemento que se tiene. Lamentablemente no nos da el tiempo para poder hacer un estudio profundo y comparar a los 4 evangelios o el relato de los 4 evangelios que encontramos de este pasaje, pero sí, ¿no?, podemos encontrar en Mateo algo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? El evangelio de Mateo fue escrito para los judíos particularmente, y los judíos vamos a encontrar que se relacionaban mucho las cosas que estaban escritas, que por eso Mateo cita muchos pasajes del Antiguo Testamento, para que pudieran cotejar con la obra del Señor Jesucristo. Por eso es algo que este pasaje en particular, ¿no?, tenía quizás un poquitito más de cosas a considerar, pero también lo que yo les quería compartir en esta mañana, lo que el Señor puso en mi corazón para compartirles en esta mañana, ¿no? Y como empieza este capítulo 21, diciéndonos, ¿no?, que como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, Jesús envió 2 discípulos. Y acá están regresando a Jerusalén y entrando el Señor a Jerusalén de una manera que no había entrado, ¿no es cierto?, hasta ahora. Las veces que entró el Señor en Jerusalén, hasta inclusive en algunas fiestas, acá estábamos una semana más o menos anterior a lo que iba a ser la celebración de la Pascua, pero entra de una manera, ¿no es cierto?, mucho más visible de las maneras que había entrado anteriormente. Antes se ocultaba, antes lo hacía en secreto, ¿no?, por distintos motivos y distintas circunstancias en las cuales tenía que ingresar de esa manera a Jerusalén. Pero acá lo hace de una forma completamente distinta. Acá es que previo, fíjense, a la entrada o llegando a Jerusalén, es que hace algo que por supuesto no había hecho hasta ahora nunca y que me gustaba cómo estaba esto para poder considerarlo, ¿no? Que él les dice a 2 de sus discípulos una orden que es muy particular. Dice: id a la aldea que está delante de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Teniendo en cuenta que ya habían pasado casi 2 años y medio, casi 3, desde el momento en el que había empezado su ministerio público y que por supuesto, ¿no?, lo empieza junto con los discípulos que a él había escogido entre todos los que tenía, a estos 12, y que muchas veces el Señor los instruyó, les enseñó, les dio órdenes para que hicieran cosas y había aquellas cosas que por supuesto que no entendían o que tenían que a lo mejor requerir de
alguna ayuda en particular del Señor, ¿no? Siempre me quedó a mí en el corazón cuando les mandó a que podían quitar espíritus inmundos de la gente y vino un hombre diciéndole al Señor Jesucristo, ¿no? Que le sacara el espíritu malo que tenía su hijo porque los discípulos no habían podido hacerlo. Y el Señor les dice a los discípulos, ¿no? ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? Como diciendo, tenían el respaldo por parte del Señor cuando les daba una orden o una tarea para hacer y no la podían cumplir. Y se quedaban tranquilos con eso. Y por supuesto que, claro, que toda la enseñanza por parte del Señor y a su vez también la participación que nos va pidiendo a nosotros a medida que nos va dando alguna que otra orden, algún que otro mandato o alguna acción para nosotros hacer, tenemos que tener la tranquilidad que tenían los discípulos a esta altura. Cuando ya acá el Señor les da una indicación que es muy difícil, hasta inclusive si uno estuviera en el lugar de ellos, de poder hacerlo. Porque el Señor ya les da una indicación a un lugar determinado que tenía que ir, una aldea que está delante de vosotros. Y le dice, bueno, hallaréis allí una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. ¿eh? Esa era la indicación puntual y precisa, ¿no? Ir, y si a ese animal que estaba atado lo tenían que desatar y llevárselo al Señor. Que uno se pone a pensar y decía, es una orden muy difícil de recibir y de dar, de recibir y hasta de ejecutarla. ¿Cómo voy a ir a tomar algo que no es mío? ¿Cómo voy a ir a traer algo sin, aunque sea pedir permiso? Porque el Señor no les dijo, vayan y pídansela al dueño, que podría haber sido a lo mejor lo más lógico y lo más tranquilizante para los discípulos que mandaba hacer esto. Pero quería destacar esto en particular porque empieza a mostrar acá cómo estaba ya el corazón de los discípulos, cómo los va preparando. Si bien todavía faltaba algo importante que tenían ellos que recibir, como las últimas enseñanzas del Señor en particular, ¿no? Que se producen en el aposento alto y los vamos a encontrar en Juan capítulo 13 al 16, todas aquellas últimas indicaciones que les da. Pero fíjense la madurez que están teniendo acá los discípulos que les da este mandato. Y los discípulos, como dice en el versículo 6, fueron e hicieron como el Señor les mandó. Pero no solo esto, sino también para que lo tengamos en cuenta, que cuando el Señor nos manda algo, tenemos el respaldo por parte del Señor. Así como lo tenían los discípulos cuando lo tenían cerca. En este caso, que los manda solos y que el Señor no los acompaña a los discípulos, les dice algo en el versículo 3, ¿no? Si algunos dijere, decid, el Señor los ha menester, y luego los dejará. O sea, si alguien se les aparece, y es muy probable que el dueño de este animalito que estaba atado, que estaba ahí, siendo de su propiedad, viera que alguien los desata y se los quiere llevar, les va a preguntar, ¿qué hacen con eso? ¿Por qué desatan mi burrito, mi asno, mi pollino? ¿Por qué se lo llevan? Pero sin embargo, ¿no es cierto? El Señor les dice, si llegara a pasar esto, tengan la certeza y la seguridad que con solamente una frase, que es el Señor los ha menester, el Señor los necesita, el Señor los requiere, a ustedes los van a dejar ir. Como para ir en el nombre del Señor y darse cuenta el poder y la potestad que tiene ellos cuando uno hace nada más que obedecer sus órdenes, pero también saber que está encolumnado detrás de un mandamiento que es divino, detrás de algo que tiene un propósito por parte de Dios, detrás de algo que sin lugar a dudas va a tener un fruto, que seguramente uno no lo puede ver a lo mejor en ese momento, pero sí lo va a ver más adelante, ¿no? Y esto se lo dice el Señor porque a sabiendas de que esto iba a pasar, pero que podían tener ellos también una respuesta simple y precisa, ¿no? Para que si vinieran en ese momento a interrogarles por qué estaban haciendo esa obra que el Señor las necesitaba, era solamente como la clave para que pudieran cumplir con el propósito que el Señor les había pedido.
lo maravilloso de esto, y por eso decía que uno tiene que considerar, ¿no? Todos los pasajes que nos hablan sobre este relato en particular, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, donde está este pasaje, en el versículo 16 dice, estas cosas no las entendían sus discípulos de primero. Empero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. O sea, en particular los discípulos no sabían por qué estaban haciendo esto, no lo sabían en ese momento. ¿eh? Pero fíjense que con el tiempo, y más aún cuando el Señor fue glorificado, ¿no es cierto? Cuando el Señor cumplió con el propósito que tenía que cumplir del Cristo, recién ahí se acordaron de estas cosas y vieron que todo el cumplimiento de lo que estaba escrito por Él, ellos habían sido testigos y hasta habían participado de ello. Como para también, ¿no es cierto?, resaltar que la obra del Señor tiene su cumplimiento porque tiene su propósito. Y otra de las cosas que me llamaba la atención, no podríamos dejar de obviar, que en ninguno de los 4 evangelios nos dice quiénes eran estos 2 discípulos. Y yo me quedaba pensando el por qué no los decía, ¿no? ¿Por qué la palabra de Dios no revelaba quiénes eran estos 2, ¿no? Que podía haber dado algún que otro nombre o a lo mejor alguna pista para que nos orientáramos hacia ellos. Y todo tiene su propósito también, ¿no? Y tiene su motivo. Cuando el cumplimiento de esto fue hecho, a mí me llegó siempre también ese texto y ese pasaje que nos dice que las cosas para el Señor tienen que estar hechas en secreto. Que muchas de las cosas en las que el Señor a nosotros nos permite participar es para que nadie se entere que las hicimos nosotros. Para que realmente el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Porque acá había algo que, ¿no es cierto?, no podemos dejar de tener nunca en cuenta. Y fue las palabras que tenían que decirle si alguno les trataba de impedir llevarse esos animalitos, ¿no? El Señor es menester. El Señor los necesita. El Señor requiere de esto. Y este es el mayor regalo, la mejor recompensa que nos puede dar Dios cuando su palabra es cumplida, cuando nos manda a hacer algo y después que nosotros lo hicimos, tenemos este regalo precioso de que se puede ir en el nombre del Señor y que las cosas se hicieron. Pero también, ¿no? Cuando leemos el versículo 4 y el versículo 5 dice, y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. O sea, todo esto para que veamos también que hay una palabra que está escrita, que está dada por Dios a través de los profetas y que tiene un valor que es importantísimo, que no la podemos dejar de tener en cuenta en ningún momento. Por eso la Biblia hay que leerla de punta a punta. Hay que considerarla en su integridad. Hay que discernirla, meditarla, tenerla en cuenta siempre y hasta como también no escuchábamos en un mensaje ayer, leerla, oírla, pero también guardarla en nuestro corazón. Y aquello que está guardado nos sirve para que en el momento que sea oportuno lo podamos usar. Cuando guardamos algo es porque lo tenemos protegido, pero también porque lo tenemos a mano, ¿no? De acordarnos, ¿no? Aquello que pusimos en un determinado cajón o en un determinado mueble, para ir directamente a ese lugar y buscarlo y entonces sí, darle el uso que uno le tiene que dar. Lo mismo es con el guardar la palabra. Y más aún, cuando el Señor Jesucristo, que es aquel al que nosotros tenemos que mirar, tenemos que tener delante de nosotros para seguirle, es el que da el cumplimiento a la palabra. Dice tan simplemente, ¿no es cierto?, este versículo 4, y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. El profeta Zacarías, que en Zacarías capítulo 9, versículo 9,
dice algo más que esto que relata acá Mateo. Porque acá dice, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu rey, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado en una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y fíjense que Zacarías 9:9 dice algo mucho más extenso todavía. Dice, ¿no? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Y dice, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna. Hay tres características, más allá, ¿no? De la alegría que tenía que tener, ¿no es cierto?, la hija de Sión, y de las voces de júbilo que tenía que dar, que son cosas que vamos a ver que se manifiestan. Pero cuando habla de aquel que iba a venir sentado, dice tres características, ¿no? Justo, salvador y humilde. Que también vemos esas características en el Señor Jesucristo. Entrando acá, ¿no? Que solamente en el versículo 5 de Mateo nos dice manso y sentado sobre una asna. Como para que también tengamos en cuenta los atributos con los que iba a entrar y que iban a ser manifestados de una manera tan clara, tan evidente y con un mensaje para todos aquellos que estaban en aquel momento previo a la celebración de la Pascua en Jerusalén y que podían ser ellos testigos de algo que realmente, si lo consideraban y lo tenían en cuenta, las voces de júbilo que daban hubiesen quedado mucho más grabadas en sus corazones. Porque, ¿no?, cuando los discípulos le traen estos animales, versículo 7, dice, no, le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó sobre ellos. Y acá es donde empieza esto que se conoce, ¿no es cierto?, entre nosotros como la entrada triunfal. Como esta parte que les decía, ¿no?, de ingresar a Jerusalén, pero de una manera completamente visible, y como no había querido entrar antes. Después de la multiplicación de los panes y los peces, en el Evangelio de San Juan capítulo 6, le quisieron al Señor Jesucristo buscar, ¿no?, para ponerlo como rey. Y el Señor no quiso, no era el tiempo todavía, porque estaba esperando este momento en el cual, ¿no?, uno hasta considera, ¿no?, porque versículo 8 nos dice algo como para tener en cuenta, y la compañía que era muy numerosa. Había mucha gente en Jerusalén, porque claro, venían de distintos lugares, de distintas ciudades, a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Y venían con anticipación, justamente, ¿no? Josefo, que es un historiador bíblico, decía que en el año 65 después de Cristo, más o menos en Jerusalén para estas fiestas, ¿no? Había tres fiestas en las que se reunían, pero particularmente para la fiesta de la Pascua, llegaban cerca de 2 millones de personas a Jerusalén. Se estima que más o menos acá en el año 30 aproximadamente de esta era, la cantidad de gente sería más o menos la misma. Podríamos ver un poco más, un poco menos, pero para tener una noción de la cantidad de pueblo judío que se reunía en ese momento en Jerusalén. Por eso dice que era muy numerosa. Y así es como el Señor inicia este ingreso a Jerusalén, donde empieza a recibir aquellas acciones por parte de los que estaban presentes ahí y que mostraban
¿Cuál era la consideración que tenían con el Señor Jesucristo en ese momento? No podían dejar de tener en cuenta, ¿no?, los milagros que había hecho. No podían dejar de tener en cuenta que hacía muy poquitito había resucitado a Lázaro, con todo lo que eso había también generado, ¿no?, por parte de los religiosos que estaban en contra de ellos y que hasta inclusive nos dicen, ¿no?, que muchos lo querían matar a Lázaro por la obra que había hecho el Señor. Pero esas cosas eran las que llamaron la atención al pueblo. No podemos dejar de tener tampoco en cuenta la clase de Mesías que estaba esperando el pueblo, la clase de Salvador que quería, ¿no?, ante el oprobio del gobierno romano ahí en Jerusalén, era que querían ser libres de eso. Y tenían que entender este mensaje de cómo el Señor estaba entrando. Por eso es que estaba profetizado ya también por Zacarías, ¿no?, por el Señor a través de Zacarías. Y se estaba cumpliendo esa palabra por el mensaje que el Señor estaba dando de la manera en que iba a entrar. Justo, salvador y humilde. Para que no dejaran de tener en cuenta esas tres características: justo, salvador y humilde. Porque la justicia divina era la que iba a demarcar una manera tan diferente a los juicios impartidos por el hombre. Porque no había otro Salvador, ni puede haber otro Salvador si no es a través de Jesucristo. Pero también, para la vista de todos y en diferencia a todo aquello que se podía considerar como una entrada triunfal de alguien al cual se tenía que vivar o alabar, y lo hiciera de esta manera y de esta forma. Por eso digo que había un mensaje en particular que tenían que entender, y que lamentablemente, acaecidos los actos del fin de semana siguiente en la Pascua, nos dimos cuenta que no lo entendieron. Gracias a Dios que el Señor a muchos de nosotros nos mostró esta gran diferencia entre lo que veían los judíos en aquel momento y lo que realmente nosotros teníamos o tenemos que ver. Cuando uno lee en Juan capítulo 1, a los suyos fueron y los suyos no la recibieron. Y acá vemos, ¿no es cierto?, que esta compañía muy numerosa tendía sus manos en el camino y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Era una recepción que le estaban haciendo. Pero fíjense que no se refiere a eso Juan, y nunca podríamos considerar un texto fuera de todo lo que es el contexto bíblico. Había un propósito por el cual el Señor había ido a lo suyo, que lo suyo era rescatar a todo aquel que se había perdido, a todo aquel pecador en arrepentimiento. Pero los suyos, que eran los judíos, no la reconocieron de esa manera. La reconocían de esta, mostrándonos qué era lo que tenían acá en el corazón, más allá de las cosas que gritaban, ¿no? Porque fíjense que el Señor iba en medio de toda esta gran compañía, ¿no? Versículo 9 dice, y las gentes que iban por delante y los que iban detrás, estando en el medio de ellos, todos aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Una voz muy vivaz y muy, hasta inclusive, ¿no?, de alabanza, que por supuesto que está en el Salmo 118, versículo 25, ¿no? Oh Jehová, salva ahora, que es lo que significa Hosana, salva ahora, te ruego, oh Jehová, ruego te hagas prosperar ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea, hasta con una expresión santa y divina es que recibían o acompañaban al Señor. Sin embargo,
estos mismos que decían Hosana al hijo de David, ¿eh? Unos días después iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale, cuando les daban la opción de elegir a quién salvar, si a Barrabás o a Jesús. Pero esto es precisamente, ¿no es cierto?, lo que nos tiene que marcar una gran diferencia y poder comprender esto que yo les decía del mensaje con el que el Señor entraba. Miren, los romanos, si veían esto y lo consideraban como nosotros una entrada triunfal, y nosotros sabemos por qué es una entrada triunfal, y ahora vamos a describir por qué, pero si a esto que ven acá, en la manera como entraba el Señor, en un pollino, en un asno, sentado, con gente que les daban, ¿no es cierto?, sus prendas o sus mantos, o también cortaban las ramas de los árboles, y decían que esto, como decimos nosotros, es una entrada triunfal, no lo hubiesen creído, ni siquiera lo hubiesen tenido en cuenta como tal cosa. Cuando el emperador romano volvía de una batalla, de una guerra donde ellos ganaban y donde hacían una entrada triunfal, lo primero que mostraban delante de todo en ese transitar eran los despojos y los tesoros que les quitaban a los enemigos. Atrás de ellos venían aquellos hombres a los cuales también habían tomado prisioneros, con los cuales se habían enfrentado. Después el despliegue de todo su ejército. Y por último, en un carro majestuoso, recién aparecía el emperador. Por supuesto, ¿no es cierto?, tirado por caballos, de alguna manera también digo majestuosa, ¿por qué? Porque era algo dorado y llamativo, y donde todos hacían algo similar a lo que hicieron acá. Vivaban sus nombres y hasta inclusive, ¿no?, con frases triunfantes los recibían. Todos contentos y felices y con mucha algarabía. Y duraba, ¿no es cierto?, eso, por supuesto, un montón de tiempo y horas. ¿Por qué? Porque realmente había sido algo para darle, ¿no es cierto?, el honor y la honra a todo aquel ejército que había batallado y que había ganado. Pero particularmente para decir, esta es una entrada triunfal. Pero ese era un mensaje completamente distinto. ¿Por qué? Porque se mostraba el poderío que se podía llegar a tener sobre otros hombres. Acá el Señor entra en un pollino, porque nada tenía que ver con una condición bélica, ni con un triunfo como estaban acostumbrados a triunfar aquellos que iban y batallaban en guerras, sino en un símbolo de paz. Para esto que también decía, ¿no es cierto?, Zacarías, iba a entrar humilde, o como dice acá Mateo, manso y sentado sobre un asno, sin hacer mucho alarde de toda esa pomposidad que se podía haber generado, siendo él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también para darnos un ejemplo a nosotros, que en la simpleza y que en la humildad es donde el Señor se manifiesta. Es donde se puede dar el mejor de los mensajes. Es cuando se llega, ¿no?, a mostrar lo que realmente quería mostrar el Señor, que era justo y que era salvador, y que lo hacía en el nombre también de la paz, para que los hombres pudieran tener paz, para que los hombres pudieran ser rescatados. En lo único que se asemejan, ¿no es cierto?, es en que vivaban en su nombre, decía, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero fíjense que pueden ser los mejores gritos de júbilo que podemos dar. Podemos tener los mejores textos bíblicos en nuestras bocas. Pero cuando eso no está fundado en un corazón humilde, simple y sencillo, y que se asemeje en lo más posible al Señor Jesucristo, no va a tener ningún fruto ni va a prosperar. Va a ser algo simplemente que vamos a pasar, como tantas cosas que pasamos en esta vida,
pero no que van a ser fundadas ni dirigidas, y hasta inclusive como vimos en los primeros versículos con los discípulos, ni orientadas, ¿eh? ni, hasta, ni hasta cuidadas por el Señor, sino que van a ser cosas nuestras. Qué lindo ejemplo nos da el Señor, ¿no? Hasta inclusive de cómo tiene que ser nuestro mensaje. Nuestro mensaje tiene que ser este. Tenemos que ir para hasta inclusive lo que se producía entre un grupo de personas en ese lugar, ¿no? Porque fíjense el contraste que hay entre el versículo 10 y el versículo 11. Que yo miraba acá, digo, y acá está representada toda la humanidad. Porque dice, ¿no? Entrados él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo, ¿quién es este? Claro, ¿no? El alboroto que generó ese ingreso, esa manera de manifestarse por parte del Señor, eso que muchos le seguían, que le pusieron, ¿no es cierto?, ramas en el camino y les ponían los mantos en el camino, ¿eh? Hizo que a muchos le llamara la atención y decir, ¿quién es este que está entrando en ese animal que nada se asemeja, ¿no es cierto?, a un animal en el cual tendría que entrar alguien victorioso o alguien triunfante. ¿Quién es ese? Y hacen esa pregunta porque, por supuesto, porque no le conocían, porque no le tenían en cuenta de quién era, como tanta gente hay que no le conoce. Y hasta inclusive, ¿no? ¿Cuántos hay que pueden escuchar o saber quién es Cristo, qué es lo que hizo, que murió en la cruz? Y más aún cerca de estos días en los cuales, ¿no?, se celebra o se va a celebrar lo que se llama la Semana Santa, o en Navidad, donde también muchos se los recuerdan por su nacimiento, y que se tiene en cuenta, pero es una pregunta que uno se tiene que hacer, ¿quién es este? ¿Quién es al que, ¿no es cierto?, tantas personas estaban tan pendientes de ese ingreso, que tantas personas hacían cosas que no habían hecho hasta ahora y que lo recibían de esta manera? ¿Quién es alguien que se merecía una cosa como esta? Y estaban, por supuesto, en otra sintonía completamente distinta del otro grupo, de otros grupos que sí sabían quién era. Y esto es para que realmente, amigos, si estás escuchando hoy esta palabra, te des cuenta que hay muchos que se hacen esta pregunta de quién es, pero también por la gracia de Dios, no por aquel regalo dadivoso que da Dios a los hombres. Muchos también estamos en el versículo 11 que sabemos quién es este Jesús. Pero lo sabemos ¿por qué? Porque también un día nosotros no lo sabíamos y preguntábamos quién era, de alguna manera similar a esta. ¿Qué es lo que hizo y por qué es que tanta gente está o se encolumna detrás de algo que se llama cristianismo? ¿Por qué se reúnen y se encuentran en una iglesia o en un templo y se ponen a leer la Biblia? ¿Por qué todos están contentos y alegres y felices de decir que son cristianos y que son hasta inclusive hijos de Dios? Son preguntas que muchas veces te podés llegar a hacer porque quizás nunca te mostraron realmente cuál es la obra que hizo el Señor Jesucristo. ¿Y quién es este Jesús de Nazaret de Galilea? Este hombre que entró de esta manera a Jerusalén, pero así como verdadero hombre, también es verdadero Dios, porque Él vino de las glorias celestiales a esta tierra para anonadarse, para ponerse en esa posición tan mínima como la de cualquiera de nosotros, tomando la forma de hombre, para cumplir, como decíamos en el versículo 5, ¿no es cierto?, con toda la palabra de Dios, con aquello que Dios ya había establecido que tenía que pasar, donde en obediencia al Padre y en santidad, siendo tentado en todo, pero sin pecado, llegó a la cruz, donde lo iban a juzgar injustamente, a matar injustamente, porque nada malo había hecho en su vida, pero que lo hizo para el cumplimiento
de la palabra de Dios, pero también para rescatar a todo aquel que en Él cree, que no se pierda, pero que tenga la bendición de tener la vida eterna. Tan simple y tan sencillo es lo que Dios le propone a los hombres para que digamos que podemos conocer al Señor, que podemos conocer a este Jesús, que sabemos quién es. ¿Eh? Y es aquel que es el único camino que tenemos los hombres para poder llegar a Dios. Es el único que nos puede rescatar de la vida que tenemos y que está destinada a la perdición para darnos un lugar también en las glorias celestiales. Y solamente lo que nos requiere a nosotros, a los hombres en general, sin que haya ninguna distinción por ningún tipo de naturaleza diferente entre la raza humana, es que vayamos a Él pidiéndole perdón por nuestros pecados, pidiéndole que nos perdone por las cosas que hicimos y donde nos permite también que cada uno, en esa visión retrospectiva que cada uno tiene y que sabe de las cosas malas que hizo, de las cosas que desagradan a Dios, de las cosas en las cuales no podemos tener la mínima participación con los santos, Él nos lo perdona. Porque perdona todo pecado que el hombre haya hecho, pero lo perdona siempre y cuando creas en Él. Y creas en Él de una manera diferente. No de esta simplemente de un hecho histórico que pasó como muchos creen. No porque tengas a lo mejor colgado un crucifijo o te puedas adjudicar el nombre de cristiano, con eso alcanza. No, creer en Él es tener inclinado tu mente, tu corazón y tu entendimiento hacia una obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario, que santamente entregó su vida y que vos entiendas, como un día lo entendí yo, que lo único que Él hizo fue una manifestación de amor, porque ese era mi lugar, porque ahí tenía que estar yo, porque mis acciones, mis pecados, las cosas malas que hice en mi vida, alcanzan y sobran hasta inclusive para merecer un castigo. Pero te vuelvo a decir, en el nombre de Él lo perdona todo. Y esto es lo que hace que nosotros nos quitemos un peso de encima que no me lo puede sacar nadie. ¿Quién podía sacarme a mí aquello que me acongoja en el corazón y que me tenía triste o angustiado, si no era el perdón de Cristo? ¿Quién podía sacarme a mí las cosas íntimas que uno tiene y que nadie sabe ni nadie conoce, y que sabemos que estamos esperando la oportunidad para que se manifiesten? Y si no se manifiestan, es porque también interviene Cristo. Y esto es lo que también muchas veces es conocido como la tentación. Aquello que se va almacenando en nuestro interior y que solamente está esperando la oportunidad para que eso se desarrolle. Pero también el Señor te lo perdona, siempre y cuando, vuelvo a decirte, creas en Él y creas de esta manera integral, creas de esta forma en la cual es tan maravilloso que uno después comprende que hay fiesta en los cielos por esa decisión que uno toma. Miren la importancia que nos da el Señor a cada una de las personas que vivimos en esta tierra, porque con cada una tiene Él un encuentro personal, porque a cada una llega de la manera en que les tiene que llegar, para que si alguna vez también vos como parte de este pueblo preguntaras quién es este, y qué es lo que hace, y por qué todo esto que hacemos y con lo que queremos llegar y que queremos participar, y es porque no queremos que nadie se pierda la oportunidad de tomar la decisión que es correcta.
porque esa depende pura y exclusivamente de ti, amigo, como un día dependió de mí y como dependió de tantos otros que estamos también en un mismo espíritu y sintiendo exactamente lo mismo. No pierdas esta oportunidad. No pierdas esta oportunidad porque ves que después este es simplemente el comienzo. Muchas más cosas tiene preparada Dios para los suyos. Están las buenas obras preparadas por Dios para que nosotros andemos en ellas. Están las bendiciones que constantemente recibimos y que nos gozamos unos con otros cuando se hacen manifiestas en nuestras vidas, pero también cuando vemos que a muchos de nuestros hermanos, de aquellos que también creemos en el mismo Señor Jesucristo, le suceden esas bendiciones. Y uno dice, no, vos no las querés aprovechar, no las querés recibir, no las querés gustar y también ser partícipe de ellas. Y que así como muchos no sabían quién era y otros sí sabían, estar dentro del grupo de los que sí saben, estar entre aquellos que con una seguridad decimos que somos hijos de Dios y que esta condición de hijo no se pierde y se tiene para siempre y que, como te decía recién, es el comienzo de una nueva vida que Dios provee a los hombres para que puedan gustar de ella. El mensaje del Señor acá, entrando de esta manera y en símbolo de paz, es una paz que da en el corazón que más allá de los acontecimientos y más aún los que estamos viviendo en este momento no nos puedan afligir, no te generen ningún tipo de tristeza ni de angustia, sino de todo lo contrario, de saber que estamos confiando en aquel que me va a respaldar, que me va a cuidar, que me va a proveer lo que necesito. Por eso te vuelvo a decir, no desaproveches esta oportunidad que Dios te da. Es una decisión que es tuya. Y es tan simple y tan sencilla, ¿eh? que algo que a mí me generaba mucha vergüenza, es que chicos de 10, 12, 14 años han pasado por esta experiencia y han entendido que son pecadores y que creen en Cristo como su Salvador. Y yo decía, no, ¿cómo alguien adulto no lo va a hacer? ¿Cómo alguien adulto no lo va a entender ni lo va a comprender? ¿Sabes dónde estaba el secreto? En que uno tenía que tener corazón de niño. Tenía que reducirse de tal manera, a tal forma, que aquellas enseñanzas pudieran entrar en nuestros corazones y darnos cuenta de la obra que había hecho el Señor. La podés distinguir de una manera mejor. Y podés, por supuesto, a su vez también valorarla de una manera mejor. El Señor en esta entrada triunfal, fíjense que no termina acá, ¿no? Sino que también dice que después Jesús entró en el templo de Dios, versículo 12, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían. Y después vinieron también, ¿no? En el versículo 15, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Pero esto era algo de que no podían dejar de ver los sacerdotes y los escribas. Es realmente que veían algo que era maravilloso. Y para ver estas cosas que son maravillosas, sí o sí, tenés que ser un hijo de Dios. Sí o sí, tenés que fundarlas o fundamentarlas en Cristo. No hay otra alternativa para ver las maravillas de Dios. Muchos se obnubilan con algunas cosas,
y que hasta inclusive, ¿no es cierto?, las pueden asociar con las maravillas de Dios. Pero las maravillas de Dios, fíjate en las que estaban basadas, en las que veían los príncipes, ¿no es cierto? Que los muchachos, dice, ¿no?, aclamaban en el templo, Hosana al Hijo de David. Los que iban al templo y alababan a Dios. Ahí se veían las maravillas. Y que por supuesto con un corazón completamente opuesto a estos hombres, no podían ver las maravillas. Nunca vas a ver las maravillas, ni los hombres vamos a ver las maravillas, si realmente no vamos a las cosas simples en las que el Señor se manifiesta. Y fíjense, ¿no? Se manifiesta en esto que dice el final del versículo 16, de las bocas de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Que acá lo dice en forma de pregunta, pero en el Salmo 18:2 lo dice, ¿no es cierto?, de una forma literal y firme para que todo aquel que quisiere pudiere pasar también por esta experiencia, para ver de cómo la alabanza se va perfeccionando, cómo la palabra de Dios de a poquitito se va introduciendo en nosotros y va siendo cada vez más efectiva y a su vez también para los que ya somos hijos de Dios, más representativa en nuestra vida. Necesitamos esa palabra y esa palabra es la que, gracias a Dios también y pese a estas circunstancias, todos los días la recibimos. Lo importante, ¿saben qué es? Es no desaprovecharla. Como la desaprovecharon, ¿no es cierto?, esta gran parte del pueblo de Israel, que le dijo, ¿no es cierto?, Hosana el que viene en el nombre de David, ¿no es cierto? Hosana el que viene en el nombre, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero, ¿de qué les sirvió? Si cuando tuvieron que realmente fundamentar eso en sus vidas, muchos se dieron vuelta. Si la palabra está arraigada en nosotros, si realmente nos damos cuenta que se va perfeccionando la alabanza en nuestras vidas, va a ser el efecto y va a tener el resultado y la consecuencia que todos esperamos. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Bien, le damos así gracias al Señor por su palabra que hemos recibido.